Bueno, afortunadamente agradezco a todos que están aquí presentes esta tarde. Tuvimos una mañana bastante provechosa, pero también muy llena de público. Y les agradecemos a todos quienes han seguido fielmente y continúan aquí después de la comida, después del almuerzo, que normalmente nos da bastante sueño. Y por ello, les quería pedir que durante estos momentos que estoy haciendo esta breve introducción, se conecten efectivamente a la Wi-Fi del auditorio, que está dedicada para nosotros, y que ingresen al sitio web slido.com, está mal escrito ahí, me equivoqué, es sli.do, porque esta sesión va a ser interactiva. La vamos a co-construir colaborativamente. Yo voy a hacer ciertas preguntas y la idea es que ustedes me respondan esas preguntas. Les voy a contar que hace ya casi 2 años iniciamos este viaje junto con los primeros quienes armamos Plan BIM. Carolina Soto invitó a un grupo de trabajo, ingenieros expertos en procesos, encargados de instituciones públicas. Yo partí tomando el rol al inicio como coordinadora de capital humano. Y estábamos muy preocupados al inicio de cómo las instituciones públicas estaban entendiendo el BIM, muy enfocado en el tema tecnológico, ¿verdad? En entender que si aplicábamos un software y capacitábamos a nuestro capital humano, podíamos estar ya pidiendo BIM en nuestras licitaciones y términos de referencia. Nos preocupamos y nos enfocamos mucho en eso, en transmitir este buen entendimiento del BIM hacia el sector público. Y a medida que avanzaba el camino, nos dimos cuenta que este entendimiento teníamos que esparcirlo y que tenía que llegar también a ustedes, el sector privado y a la academia. Porque efectivamente, como se ha dicho constantemente durante esta mañana, si no trabajamos y colaboramos en conjunto, va a ser muy difícil que todos podamos captar el beneficio de este nuevo paradigma, de esta nueva forma de trabajar en conjunto colaborativamente. Por lo tanto, a mitad del año pasado nos preocupamos y dijimos, hemos hecho un tremendo esfuerzo por hacer que MOP entendiera que había que levantar sus procesos de información y entender sus contingencias. Sebastián nos contó todo ese proceso que trabajamos con las direcciones de arquitectura, las diferentes direcciones del MOP. Y lo mismo hicimos con MIMBU. Y hoy día nuestros ministerios captan muy bien qué se debe pedir de BIM y que hay beneficios para ellos. Y entonces a mitad de año dijimos, levantemos un estudio para entender cómo está preparado el sector privado, para entender los contratistas que prestan servicios al MOP y los consultores, qué tanto estaban entendiendo de BIM, y también así las entidades patrocinantes, todas aquellas inmobiliarias que trabajan para MIMBU, cómo si estaban adoptando o no BIM. Y hoy día yo les voy a mostrar un pequeño resumen de esa información y de los resultados iniciales de ese estudio. Este estudio, en agosto, lo van a poder ver colgado ya en nuestra página web y van a poder hacer uso de esta información. Yo les voy a presentar un breve resumen. Por lo tanto, esta no va a ser una presentación llena de tecnología ni lindos modelos tridimensionales. Por el contrario, esta es una presentación que busca develar, sacar esta fotografía. ¿Está Chile preparado para implementar BIM para el 2020? Y nos dimos cuenta que, así como ayudamos a MIMBU y a MOP, y estamos ayudando a todas las entidades públicas que se han sumado al convenio de colaboración, que ya seas una pyme chica o una empresa grande que desarrolla proyectos de infraestructura o edificación en nuestra industria, para hacer una buena implementación de BIM se requiere de elaborar una estrategia. Y también se requiere de levantar tus procesos, de preparar a tu capital humano y de, en base a eso, definir cuáles son las tecnologías que más te van a ayudar, porque son solamente una herramienta, un medio para obtener y agregar valor para tu modelo de negocio. Y les voy a contar cuáles son los futuros pasos, porque logramos identificar brechas otra vez. Siempre van a haber esas brechas que cerrar. Y entonces nuestro trabajo va a seguir en esta línea, pudiendo crear guías y documentos que los ayude a ustedes a implementar el BIM. Entonces este estudio tuvo como objetivo general identificar cuáles son las inversiones necesarias para una empresa para transitar de este cambio de la metodología CAD a la metodología BIM. Y además quisimos levantar costos e indicadores, entender qué beneficios empresas internacionales que ya han implementado BIM han encontrado,
y por eso invitamos hoy día, y David Miller nos dio una tremenda presentación en la mañana, donde nos mostró KPI, indicadores del retorno de la inversión que había tenido, pero también les preguntamos a las empresas nacionales. Este estudio lo realizó la Universidad de Chile y como les conté, todavía no se cierra, pero ya a finales en agosto va a poder estar publicado. Y este estudio elaboró una muestra con alrededor de 301 encuestas respondidas por contratistas MOB y entidades patrocinantes del MIMBU, y también a 12 empresas internacionales que ya llevan varios años implementando BIM y 10 empresas nacionales. Y hay un punto que hay que recalcar. No logramos una respuesta tan grande de la industria como para poder extrapolar estos indicadores que yo les voy a mostrar hoy día hacia toda la industria de la construcción. Pero sí son números que hoy día nos ayudan a construir una visión y entender qué tan efectiva está siendo esta adopción por los actores. Este estudio logró levantar una encuesta bastante diversa. Eso sí, nos preocupamos de que estuviesen casi todos quienes prestamos servicios para la industria representados. En su gran medida, las oficinas de arquitectura respondieron, inspección técnica, ingeniería, gerenciamiento de proyectos, etc. Y luego nos dimos cuenta que cuando caracterizamos a las empresas, y cuando las caracterizamos por el número de trabajadores, nos dimos cuenta que al menos el 73% de las empresas que hoy están prestando el servicio para el Estado son empresas que tienen menos de 10 trabajadores y que facturan entre máximo 25.000 UFs anuales. ¿Esto qué nos quiere decir? Que gran mayoría de ustedes que están sentados acá, que tienen su pyme y que con esfuerzo la están levantando, su emprendimiento y su empresa, son los prestadores más importantes de servicios para el Estado en esta industria. Y por lo tanto, cada aporte de cada uno de ustedes importa, vale y pesa en que podamos mejorar la productividad de la industria en general. Y aquí es donde yo les quiero hacer la primera pregunta. Y vamos a hacer esta primera vamos a hacer una primera pregunta de prueba y voy a pedir a la mesa de control que me pueda mostrar en la pantalla la plataforma Slido. Así que Nico, que está ya en nuestra mesa de control, nos va a hacer lo que me interesa es que se conecten a la Wi-Fi y que puedan, vamos a hacer esta pregunta de prueba y que puedan responder estas preguntas que yo les tengo. A la hora del almuerzo me di cuenta que gran parte de ustedes estaban viendo el partido de fútbol. Y hay una cosa que aquí con el grupo de nosotros quisiéramos que no fuese así, pero es la realidad. Esta industria está dominada en gran parte por los hombres, pero ya cambiamos el siglo y pronto vamos a ver equidad en esta industria. Entonces la primera pregunta que yo les quiero hacer, y que conecten sus celulares a todos los conocidos, no les voy a perdonar si mañana no me respondieron esta pregunta. La pregunta es la siguiente. A. ¿Has organizado qué harás este fin de semana para ver los octavos finales del Mundial de Fútbol? La respuesta A dice, el Mundial no es de mis intereses, me dedicaré a descansar. Eso muchas mujeres las vamos a responder. B. No lo he pensado, como siempre, nuestra cultura todo último tiempo, el sábado me voy a preocupar de ello. O la C. Este es el chico que necesitamos nosotros. Pertenezco a un grupo formado previo al inicio del Mundial. Obviamente ese WhatsApp que arde todas las noches de fútbol. Hemos asignado roles y responsabilidades para cada uno de nosotros. Ya tenemos las fechas planificadas, por lo tanto, estoy listo para este fin de semana. Entonces, abrimos las votaciones y este numerito debiese empezar a cambiar y debiesen empezar a recibir las votaciones. Y cuéntenme cuál es el feedback. ¿Estamos votando? ¿Estamos votando? Tres votaciones, 6. Yo sé que esta Wi-Fi de acá es un poquito lenta, pero vamos con 11. Yo veo aquí al menos a 200 personas sentadas en el auditorio. 16, 13. Lo interesante de esto es que podemos empezar a ver información en tiempo real. Tenemos que acostumbrarnos cada vez más a este tipo de plataformas. Sí, solo hay que marcar la opción A, B o C, ¿verdad? Ya, yo les voy a pedir a los de la mesa de control allá arriba que
cerremos esta pregunta y veamos las respuestas, porque ya las otras respuestas me interesan aún mucho más que esta. Así que a ver si nos pueden proyectar las respuestas que tenemos. 34, se siguen sumando y ahí vemos. Se tiene que actualizar este gráfico. Vamos a ver. Parece que siguen votando la interfase. Bueno, la tecnología aquí siempre que nos hace... Entonces, no lo puedo creer, ¿no? Un 54%. En realidad me siento... O sea, obvio que iba a ser así, que íbamos a tener súper poco planificado. No sé por qué me sorprende. Obvio que este iba a ser el resultado, improvisar, ¿verdad? Siempre improvisamos. Y esto, el Mundial de Mes de Interés, estas son las 28% de mujeres que estamos aquí, bien chiquillas, la próxima vez quiero que sea un 50%. Y entonces tenemos un 18% de tipos ultra coordinados, que lo más probable es que el 18% calza directo en lo que es una metodología de trabajo en BIM. Pasemos, Nico, a la presentación en PPT. Esto se sigue actualizando, siempre se va a seguir actualizando en tiempo real. Para las próximas preguntas los quiero que respondan más rápido, por favor, para que igual los voy a mantener a todos despiertos para que no se me empiecen a quedar dormidos con el gato. Ya, entonces, seguimos. Lo mismo hicimos nosotros con este estudio, ¿verdad? Fuimos a donde los consultores MOB, fuimos donde las entidades patrocinantes de MIMBU y les preguntamos, si usted se compara con otras empresas que usan BIM, ¿cómo considera a su empresa? Y aquí nos llamó mucho la atención que hay alrededor de un 70 y tantos % que no responde o que son observadores. Todas estas empresas son las que están mirando si es verdad esta cosa del mandato nacional BIM para el 2020, pero sin embargo, todavía tenemos un rango de empresas que sí están implementando. Paola Valencia nos dijo en la mañana de MIMBU que ellos estaban respirando ahora cuando dicen, ok, lancemos nuestros primeros pilotos en BIM. Cuando le preguntamos a las empresas, ¿tiene su empresa definidos los productos y servicios de BIM que va a entregar? De nuevo, este mismo porcentaje muy parecido no responde la pregunta o no tiene pensados cuáles van a ser los servicios, cuál va a ser el valor, el uso de BIM que ellos van a prestar. Y, sin embargo, perdón, no me quiero saltar esto, un 5% nos dijo que sí, que tienen detallada una visión de BIM. Afortunadamente, hoy día, alrededor de un 20%, incluso más que un 20% de los contratistas MOB y MIMPU ya están implementando BIM. Y aquí es donde les quiero hacer la pregunta. Y vayamos más rápido con esto. Pasemos al slide, Nico, allá arriba de la mesa de control. ¿Posee tu empresa una visión, una estrategia de BIM? ¿Qué quiere decir? La pregunta. La empresa que tú trabajas. ¿Qué quiere decir? ¿Tu empresa ha definido cuál va a ser el valor de BIM? ¿Se han definido indicadores con los cuales se va a medir la implementación de BIM? Y esto para el año 2020. Y aquí vemos, aún no, pero sí lo haré previo al 2020. Un aplauso, por favor, a todos ellos que se están subiendo hoy día al bote del BIM. Sí, un 23% nos calza esto, muy parecido a lo que nos respondieron las cuentas del estudio de la Universidad de Chile, y hay un 37% que aún está estudiando si le ve el valor a implementar BIM y que nosotros esperamos que hoy día, en la tarde, ese 35% pase a cero, ¿verdad? Entonces, volvamos, Nico, a la presentación del PPT. Me gustaría que veamos los resultados que tuvimos de nuestro estudio. Nuestro estudio, cuando les preguntamos si veían valor, un 21% ya tenía definida una visión. Su empresa no solamente había definido una visión, elaboraron una estrategia y se la comunicaron a sus trabajadores, porque eso es muy importante, que todos entendamos cuál va a ser su rol al implementar BIM. Un 28% lo está haciendo de manera bastante informal. Existe una visión, no es la misma, existen varias visiones, estamos en construcción de ella. Y lamentablemente un 51% todavía no tiene una visión sobre la implementación de BIM. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Tiene su empresa definidos procesos y estándares de trabajo? ¿Se acuerdan hoy día en la mañana cuando nos mostraron desde los ministerios públicos lo importante que eran los procesos? ¿Y qué son los procesos? Los procesos se definen los flujos de trabajo que aportan valor, considerando qué información, quiénes asumen roles y responsabilidades,
cuáles son los entregables y plazos y cómo se va a intercambiar la información, ¿verdad? Les propongo que vayamos al Slido y que hagamos esta pregunta. ¿Quiénes de los que están aquí presentes, ya sea que trabajan en una empresa o que tienen su propia empresa, me puedan responder quiénes han desarrollado una estrategia con una visión de cómo se va a implementar, quiénes están levantando procesos en la implementación de BIM? Hay que pasar a la siguiente pregunta, Nico, que tiene que ver con los procesos. Ahora, nosotros sabemos que los flujos de trabajo se definen informalmente. Perfecto, o sea, miren, acá está bastante más equilibrado, seguimos recibiendo votaciones. No se han definido procesos ni estándares de trabajo, los procesos y estándares están definidos y revisan y se actualizan constantemente. Este 32% es bastante positiva esta respuesta. Lo más probable es que acá tengamos un grupo de gente ya interesada en BIM que ha entendido el valor de los procesos. Y este resultado, este 31%, es lo que necesitamos traspasar a todo el resto de la industria. Te pido que pasemos a la presentación del PPT para que les contemos qué han dicho las empresas internacionales en cuanto a cómo ellas han adoptado los procesos. Cuando les preguntamos a las empresas internacionales sus lecciones aprendidas, nos dimos cuenta que, lo primero, cuando las empresas internacionales se automidieron en una matriz de madurez, así como David Miller nos mostró en la mañana que se había automedido, nos dimos cuenta que los más altos índices los lograban en el ítem de mentalidad y cultura. Habían hecho un tremendo trabajo en su empresa para cambiar este paradigma, esta forma de pensar, y lo cual contrastaba radicalmente con el indicador de tecnología, que muchas veces pensamos que BIM es adoptar tecnología. Lo otro que nos contaron las empresas internacionales es que el enfoque estaba centrado en procesos y procedimientos de trabajo claramente definidos, detallados y precisos. Saber con certeza quién, qué y de qué forma y en qué momento. Un factor acelerante para ellos para poder adoptar este cambio era el uso de estándares. Se dieron cuenta que al usar todos estándares, tanto yo como el especialista, el ingeniero y con todos los que en este trabajo, logramos alcanzar un mayor valor dentro del servicio que ofrecemos. El uso de BIM no es una decisión absoluta que contempla todos los proyectos de la empresa. Esto también nos pareció importante. Cuando yo me cambio a BIM, no quiere decir que todo lo que vaya a desarrollar en esta etapa de transición de aquí al 2020, todo tengo que hacerlo con BIM. La idea es que todos vayamos aprendiendo y avanzando en esto paso a paso, pero a paso seguro. No es el tipo de proyecto el que determina la conveniencia de usar BIM o no, sino que el tipo de información. Y aquí fue muy importante lo que nos dijeron. No depende de que si un proyecto es grande o tiene un costo mayor, que definamos que vamos a usar BIM, sino cuando el mandante tiene muy claro qué tipo de información va a requerir, cuando sabemos qué uso de BIM necesitamos desarrollar. Y en la etapa de transición, el uso totalmente integrado de BIM, aquel BIM Level 3 que nos dicen los ingleses, que vamos a trabajar todos en la nube colaborativamente, o como David Miller nos mostró hoy día en la mañana, de que trabajaban en el terreno, sin mapas, sin planos impresos, o sea, todo a través de iPad. Entendamos que hoy día todos tenemos que transitar hacia ese ecosistema de madurez, ¿verdad? Algunos pueden ir más avanzados, otros menos, pero hay que ir paso a paso. Y ya va a llegar el momento en que toda la industria nacional esté preparada para ello. Hoy día lo importante es que vayamos avanzando y ese avance sea propio, ustedes vayan midiendo sus propios logros. Aquí vamos a pasar a otra pregunta. ¿Define su empresa procesos inductivos y de capacitación en cuanto a BIM? Y cuando hablamos de esto estamos hablando de este otro pilar estructurante que siempre escuchamos, que es el capital humano. Pero ahora tu empresa reconoció cuáles son los roles y responsabilidades de cada uno de ustedes. Y además esa estrategia se llevó y se desarrolló un presupuesto de recursos humanos que considera un plan formativo de la fuerza laboral de tu institución. Entonces, invito a pasar a la plataforma de Slido para ver cuáles son sus respuestas y aquí poder pasar a la pregunta siguiente. Bueno, están respondiendo súper ultra rápido. Entonces, en su gran mayoría nos dicen, no hacemos o no tenemos capacitaciones vinculadas a BIM. Wow,
42%. Entonces yo me pregunto, estas empresas que están esperando, que salgan de las universidades todos capacitados, pero aquí es donde tenemos que cambiar esa visión. Está bien, los chiquillos van a salir con competencias BIM, pero nos estamos dando cuenta que no solo tienen que saber ocupar software, que tienen que saber ocupar estándares, que tienen que saber reconocer procesos. Por lo tanto, las capacitaciones no solo son el software. Tenemos muy pocas instancias de capacitación. Las capacitaciones se disponen solo cuando es necesario. La capacitación se evalúa y se mejora de forma continua. Es integrada a las estrategias y objetivos de desempeño de cada uno. Ahora, esto que está pasando en esta industria es absolutamente normal. En Chile, los índices de capacitación de fuerza laboral, de nuestra fuerza laboral, de nuestra industria, es una de las más bajas de todas las industrias del país. Te pido que pasemos la presentación en PPT y vamos a ver cómo respondieron nuestros contratistas MOB y MIMBU. Entonces, cuando les preguntamos a ellos si capacitaban a su fuerza laboral, nos damos cuenta que solo un 20% tenía una estrategia de capacitación o había desarrollado ciertas capacitaciones solo cuando fuese necesario. Y aquí los números de brechas empiezan a crecer. Hay un 80% que simplemente no hacen o no tienen capacitaciones. Y esto es preocupante, porque no es solamente el BIM, es que estamos viviendo la transformación digital. Estamos en la cuarta revolución industrial, en la 4.0. Fue como cuando aprendimos a levantar industrias. Si tú no capacitas a tu fuerza laboral, vamos a quedar fuera. Cuando les preguntamos a las empresas internacionales qué enseñanza nos podían dar en cuanto a la capacitación, nos dijeron que la formación de competencias BIM abarca mucho más que el dominio de software. También nos dijeron que el manejo de software es la parte más sencilla de aprender. La parte difícil está precisamente en el desarrollo de habilidades de trabajo colaborativo y metodologías de la gestión integral de la información. Nos dijeron que los programas de formación de BIM apuntan a mejorar la toma de decisiones y de los procesos basados en la información digital, que varían los formatos utilizados para las empresas para formar su capital humano. Y aquí esto nos pareció súper interesante. Gran parte de ellas hacen cursos externos, pero también gran parte de ellas hacen cursos internamente, sesiones de trabajo manuales. Han inventado diferentes formas de crear microescuelas al interior de las empresas. David también nos contaba que ellos tienen este manual, que él dice un manual delgadito, y que las personas que entran nuevas a su empresa aprenden sobre los estándares de su empresa en 3 días leyendo este manual. Y también supimos que dentro de las empresas existen facilitadores BIM, muchas veces mucho más jóvenes que incluso los ingenieros que están trabajando o profesionales que están trabajando, que son quienes cruzan ese puente entre la tecnología versus todas las competencias que tú ya tienes instaladas, que tú sabes hacer negocio, que tú sabes cómo tratar con tu cliente, que tú sabes dar confiabilidad. Pero necesitas un chico joven que te enseñe a ocupar software. Por lo tanto, hacemos y cruzamos esos puentes en conjunto. Y por último, las empresas exitosas consideran el plan de capacitación no solamente de una forma puntual, es un plan permanente. Hay constantemente una inversión por parte de la empresa en mantener actualizado a su capital humano. Porque seguimos estando aquí presentes, aún no nos robotizamos, ¿verdad? Cuando pasamos a la siguiente pregunta, ¿su empresa tiene una estrategia sobre software, hardware y redes para apoyar la implementación de BIM? Da la impresión que esta es la parte más fácil. En realidad, se seleccionan y actualizan permanentemente las tecnologías que apoyan el BIM, asociadas a facilitar la implementación y lo que permite tener un presupuesto actualizado y constante dentro de la estrategia de la empresa. Pasemos al slide a ver cómo nos están respondiendo acá el público presente esta pregunta. ¡Wow! Y muy en concordancia con las respuestas que vamos a ver. Pudiésemos pensar que cuando hablamos de la adopción de tecnología, quizás lo más fácil de hacer, de transitar de cada BIM, sea adquirir la licencia de software, habilitar las redes, ¿verdad? Y nos damos cuenta que hay un 61% que nos declara hoy día que no hay una evaluación, una estrategia en torno a las tecnologías. Vamos normalmente, vimos el software que está en el mercado más presente, pero sin entender cuál va a ser el uso de BIM, o sea, cuál va a ser tu fuerte de BIM. No podemos hacer todo de BIM. Nosotros tenemos que especializarnos en ciertas áreas, ¿verdad?
Y la adquisición o renovación de las herramientas tecnológicas se produce de manera informal. Esto tiende a pasar en toda la industria. Y solo un 16% nos dice que tiene una estrategia en cuanto a las tecnologías. Vamos al PPT para que podamos ver qué nos dice, qué nos contestaron las empresas que trabajan para las instituciones públicas, ¿verdad? Y lo que nos contestaron es bastante similar. Solo un 17% de las empresas declaran que existe una planificación en cuanto a las tecnologías y un 83%, esto va cada vez más en aumento, estas brechas, nos dicen que el software y la infraestructura digital se evalúa y se planifica de forma espontánea o simplemente no responden porque no es un ítem. Nunca nos habíamos preguntado que teníamos que tener una estrategia en torno a eso. Cuando les preguntamos a las empresas extranjeras nos responden, inicialmente se piensa que BIM se desarrolla en un software y nos damos cuenta que para hacer una gestión integral de la información digital requerimos múltiples plataformas y muchas veces Excel, PDF, aquellas plataformas que ya tenemos operando en nuestras oficinas. Es un proceso de cambio organizacional que transita de la gestión de documentos a la gestión de datos e información. De esa forma nos vamos a apalancar y podernos unir a lo que es la Big Data. La implementación de BIM no solo se enfoca en esfuerzos por fortalecer el diseño integrado, sino que más bien en entregar mejores herramientas de acceso y de gestión de aquella información. Hay una importante distinción entre los software de modelación y todos los otros software que facilitan la gestión de datos. Muchas veces tendemos a pensar que para implementar BIM tengo que trabajar con el software BIM, pero todos aquellos software que nos permiten comunicarnos, interoperar, trabajar en la nube, manejar datos, son parte de mi estrategia BIM también. Y todas las empresas estudiadas utilizan un conjunto extenso de herramientas, creando un verdadero ecosistema de gestión de la información. Y cuando fuimos al centro de nuestro estudio, nosotros el año pasado dijimos, necesitamos levantar costos, necesitamos levantar indicadores, porque hoy día, 27 de junio, queríamos venir a decirles a ustedes cuánto costaba transitar del CAD al BIM. Y para eso les voy a pasar que nos vayamos nuestra última vez al Slido, ya los aburrí con esta cosa de la votación, y les voy a preguntar a ustedes, ¿hacen medición dentro de su empresa de indicadores y de la implementación de BIM? ¿Cuánto les está costando hacer uso y esa compra de software? Y les pido que voten, que pasemos a la pantalla del Slido, por favor, para que veamos estos resultados. Entonces, cuando les pedimos a las empresas ver si es posible medir esos costos, estos indicadores, nos damos cuenta que no se han definido acciones en relación a la medición de costos o indicadores. Esto es súper importante, esta respuesta. De verdad que me interesa medir indicadores, de verdad que me interesa, pero no sé cómo, ni sé cuándo, ni sé cuáles indicadores. Y eso nos pasa mucho a todos. Se miden ciertos indicadores, pero de manera espontánea y solamente según proyectos. Por lo tanto, se me hace muy difícil comparar. Yo puedo entender que en un proyecto, efectivamente, hicimos mejor uso de los recursos, ganamos plata, pero me es muy difícil entender si eso se está llevando a toda mi empresa, a toda mi institución. Y se van a dar cuenta que este es el número más bajo. Solo un 6% del público que hoy presente declara que ha definido indicadores y KPI y que son medidos en el proceso. Pasemos a la PPT. Y lamentablemente hoy día no tengo un slide para decirles cómo han medido indicadores la empresa nacional, porque simplemente declararon que no han medido. No tenemos indicadores. 14 empresas de las 500 y tantas dijeron medir algo y más encima nos entregaron números inconsistentes, o sea, muy fluctuante. 14 empresas, 14 no es una muestra que yo pueda traer aquí adelante para decirles. Y entonces nos preguntamos si las empresas internacionales tenían el mismo tema. Y las empresas internacionales, exceptuando David Miller y un par más en el mundo, tampoco están midiendo. Este es un tema que atraviesa toda nuestra industria. ¿Y por qué no están midiendo? Uno, porque no es fácil medir. Estamos súper de acuerdo con eso. No es fácil medir los beneficios de BIM. Algunos son evidentes, pues derivan de funciones específicas del software, porque el BIM te ayuda a actualizar los planos automáticamente, te ahorra costos de horas hombres trabajando en las modificaciones de plano, te ayuda a estimar costos. Sin duda, BIM hace muchos beneficios en el día a día en tu trabajo, pero sin embargo, también nos dicen
que los mayores beneficios de BIM no están solamente en esas herramientas que trae el software, porque en realidad son múltiples los factores de un proyecto que inciden en la estimación de los costos de un proyecto. Y esos factores tienen que ver con la toma rápida de decisiones porque tenemos la información actualizada, tiene que ver con la cantidad de RDI, tiene que ver con muchas otras cosas más que son difíciles de medir. BIM obliga a los equipos a tomar decisiones tempranas en los proyectos, a distinguir roles y responsabilidades y comunicar y socializar esas decisiones que antes, para reducir esas ambigüedades. Este tipo de acciones son también bastante subjetivas en cuanto a cómo están reportando beneficios en los proyectos. Esta imposibilidad de establecer una relación causa directa entre tecnología que estamos aplicando y los resultados lleva a que la estimación de beneficio esté basada principalmente en base a percepciones. Nosotros percibimos que estamos haciendo mejor las cosas, percibimos que los proyectos tienen mejor calidad. Sin embargo, en UK, como nos contaba David también en la mañana, la disminución de costos de adopción de BIM se ha logrado de una forma bastante agresiva. Y David nos decía, las proyecciones que tenía el gobierno en cuanto a la reducción de un 30% de costos, finalmente se está cumpliendo. Pero se está cumpliendo en gran parte porque las empresas se vieron también obligadas a adoptar BIM y lo están haciendo de forma colaborativa. Muchas de las herramientas que están ocupando para nivelar sus procesos internos la están compartiendo. Están compartiendo los componentes o como llamamos las librerías BIM. Están compartiendo los estándares y guías que están creándose desde el mundo privado para responder al requerimiento público. Se están compartiendo incluso los códigos de programación y los plugins que facilitan y actualizan y automatizan la generación de mucha información. Y esa forma de trabajar colaborativamente entre ustedes y tener estas instancias en que puedan hacer redes de negocio son clave para que todos nos ayudemos a transitar en esta adopción. Cuando preguntamos, para terminar ya, cuáles son los niveles de madurez de las 10 y las 12 empresas internacionales que entrevistamos, en rojo se van a dar cuenta que las empresas nacionales se evaluaron bastante bien en lo que era el índice de tecnología, más que los de proceso y más que los de personas, a diferencia de las empresas internacionales, que para ellos el indicador más importante era su madurez en cuanto a entender sus propios procesos. Y aquí es donde, a pesar de que como Plan BIM y con la ayuda de muchos de ustedes hemos hecho un tremendo esfuerzo en hacer que nuestra industria nacional cambie su entendimiento de BIM a un software de tecnología para entenderlo como una metodología, nosotros reconocemos que existen aún brechas. Y para ello, lo que estamos haciendo es desarrollar una matriz de madurez, voy a pasar acá, que ya lo comentó Carolina Soto en la mañana. Nosotros nos interesa abrir y dejar abierta una plataforma que sea una matriz de madurez que ayuden a las empresas a autoevaluarse. ¿Dónde estoy? Pero también que nos digan cuáles son los pasos que debo transitar para poder avanzar en la madurez de la adopción de mi empresa. Por lo tanto, esperamos que para finales de año, junto con el trabajo multisectorial, vamos a invitar a entidades privadas, de entidades del mundo de la academia y del mundo público, queremos tener a disposición de ustedes una plataforma en la cual puedan medirse y entender que primero necesitamos definir cuáles van a ser las prácticas para incorporar BIM en la institución, que hay que definir cuál va a ser el valor de BIM dentro de mi modelo de negocio, capacitar a mi gente, comunicarlo a todos. Tengo que definir cuáles van a ser las prácticas, levantar los procesos, entender cuáles son las contingencias y medir y actualizar constantemente esos procesos para estar actualizándose tanto con lo que pasa a nivel global como con los índices de madurez y cómo ustedes han ido avanzando en su propia adopción de BIM. Y para ello esperamos que con la ayuda de ustedes podamos tener este instrumento y que en un año más podamos juntarnos acá y ver que las respuestas que hemos tenido hoy día y las estadísticas vayan cada día mejor avanzando en la implementación de BIM. Les agradezco mucho su tiempo y también su respuesta por haber co-construido esta presentación. Plan BIM, una iniciativa del Comité de Transformación Digital de Corfo.